no se va a presentar. Gracias, Germán. Bienvenido, Javier, ahora sí, sentado Gracias. en tu lugar, donde vamos a estar hablando en algunos minutos. ¿Cómo es el general ANCAP? El general ANCAP. Anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo. Bueno, yo lo puse en una lista porque la baña. Digo, se buscan candidatos economistas hoy por hoy. Gente que sepa de números, la frase de Clinton, ¿no? It's the economy stupid, la economía estúpido. Entonces, Labaña, Esper, Redrado que dijo que no, pero sí, porque a lo mejor lo pueden convencer. Milei, te pongo, Axel Kicillof y siguen los nombres. A ver, economistas al poder, de eso se trata. Muchos aseguran que los argentinos votamos con el bolsillo y en un año electoral donde la crisis económica parece no tener fin, son varios los economistas que creen tener la solución y se animan a probarse el traje de candidato para octubre. El gobierno argentino, en el marco del programa que tiene, no puede definir la tasa de interés sin consultarle al fondo, el tipo de cambio sin consultarle al fondo, el gasto público sin consultarle al fondo. O sea, la política monetaria, cambiaria y fiscal, que es de lo que hablamos los economistas, las tres cosas, están bajo supervisión y control del fondo. El ministro de Economía es el fondo. Y bueno, la verdad que sí. Es una especie de suicidio aceptar un poquito más de inflación de lo que tenías Es previsto. una burrada. Alfonsín decía un poquito de inflación está bien y se terminó yendo con 5.000%. Mirá qué lindo, digamos, la emisión de papelitos. O sea, el Banco Central no puede hacer bien. De hecho, yo soy partidario de eliminar al Banco Central. Estamos en una decadencia que no para. Y nos seguimos repitiendo en el error. Mirá, Argentina acaba de firmar con el gobierno de Macri el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario. Cuando uno llega a firmar un acuerdo con el Fondo, evidentemente su programa económico fracasó. Tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Todas las voces todas, pero Javier, la primera pregunta tiene que ver con la confianza que tiene el gobierno de que repunta otra vez en un bendito segundo trimestre a partir, supuestamente, lo que dicen ellos, de una consolidación de la política fiscal y monetaria, más el repunte agrícola, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que este gobierno parece que tiene un vicio de pecar siempre de optimismo. Me parece que no tiene en cuenta la gravedad de la situación de la economía. Es una apuesta a un mero rebote estadístico. Es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Le dice, ¿comparada con qué? Bueno, es decir, la única apuesta es, ¿me entendés?, comparar contra el segundo trimestre del año pasado, que como tuvimos la peor cosecha en los últimos 50 años, te dé bien. Pero eso no significa que la economía está bien. La economía está muy mal y tiene, te diría, tres grandes flancos abiertos que son muy, muy delicados. Digamos, uno claramente tiene que ver con el monetario y lo que va a impactar en la inflación, otro tiene que ver justamente con la política fiscal y otro tiene que ver con el nivel de actividad. Y te diría que de esos tres lados no hay buenas noticias. Ahora, la responsabilidad deviene del gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, parte de la misma la tiene este gobierno. ¿Qué análisis haces de por qué llegamos acá en un año en donde se nos dijo que la inflación empezara a bajar y ya tenemos 2,9 y se supone que en febrero va a terminar arriba, va entre 3,3 y 3,5? A ver, desde mi punto de vista, y esto con mi colega Diego Giacomini lo hemos probado en un trabajo que se llama el termómetro de riqueza, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. Nunca en la historia de la Argentina se destruyó tanto valor como el kirchnerismo. O sea, fue un espanto. Ahora, eso no quiere decir que este gobierno sea horroroso. Este gobierno es pésimo, porque a este gobierno le pusieron 160.000 millones de dólares para arreglar las cosas y en lugar de arreglarlo, nos endeudaron, ¿sí? Tenemos menos PBI per cápita, no hicieron el ajuste que tenían que hacer, digamos, terminamos en el fondo, que no es ni más ni menos que un default, porque quiere decir que el mercado no te financió voluntariamente y tuviste que caer en un organismo multilateral. O sea, ¿vos decís que económicamente este gobierno es mejor que el kirchnerismo?
No, este gobierno es espantoso porque el tema Te pregunto es... eso, vos si decís que el kirchnerismo es el peor, ¿vos crees que este es mejor que el kirchnerismo? Económicamente hablando, que es tu especialidad, ¿eh? No es muy difícil. No, lo que pasa es que es tan malo el kirchnerismo que cualquier Claro. cosa podría hasta lucir bien. No, bueno, pero sería poco inteligente no reconocer que estamos mucho peor que No, antes, bueno, que estemos, económicamente. no, pero estamos mucho peor porque había Ahora ya una... estamos peor, antes estábamos bien. No, es esa que, otra- no, eso es falso que estábamos bien. Sí, estábamos A ver, bien. la Argentina, para ponerlo en relativo, desde el año 2011 no crece. El mundo en esos 7 años creció 35%. El mundo desarrollado creció 17%. Y los emergentes 45%. Es decir, Argentina tiene un problema y no es que arrancó con este gobierno. Este gobierno es un gobierno de inútiles, de incapaces, de cobardes, todo lo que vos quieras. Le pusieron un montón de plata para arreglar las cosas y en lugar de arreglarlas, las empeoraron. Pero es porque no corrigieron las cosas que hizo el kirchnerismo. Si hubiera hecho todavía más de lo que quería el kirchnerismo, ya hubiéramos volado por la estratosfera 150.000 veces. Ahora, Javier, ¿no es esto como el teorema de Baglini, que una vez que uno llega al poder, después tiene que darse cuenta de que hay una realidad que no puede soslayar y que inexorablemente hay un montón de gente que no llega a fin de mes, que no tiene trabajo y que tiene que ayudar? Digo esto porque, supongamos, ¿no? Vos estás diciendo, unos horrorosos, los otros fueron unos inútiles. Te llama Macri y te dice, bueno, a ver, vení, sentate, decime 3, 4 medidas económicas que tengo que tomar para salir de esto. ¿Qué haces? No, bueno, lo primero que le pregunto es si pasó por el cirujano plástico Epa. ¿Por? para hacerse un injerto de testículos. Ajá. Solo con muchos testículos te llamaría vos. Obvio. Digamos, o sea, esto no es para tibios. Y la verdad es que el teorema de Baglini es un espanto, porque es lo que hace que durante 70, 80 años Argentina no pare de caer, porque cuando tiene que cambiar, ay, no se puede, ay, esto no se puede. No, digo, tenés que hacer las cosas. De hecho, nosotros con Diego Giacomini ahora estamos presentando un nuevo libro, y en ese nuevo libro hacemos un programa económico para volver a crecer, para que Argentina vuelva a ser, ¿sí?, un faro en el mundo. Recordemos que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y durante los primeros 40 años del siglo XX osciló en términos del puesto 5. Después vino una debacle incomparable en la historia moderna, donde un país que era desarrollado se volvió de frontera. Entonces sí se pueden hacer varias cosas. Digo, por ejemplo, en el plano monetario nosotros proponemos eliminar el Banco Central. Es decir, el Banco Central ha sido una institución nefasta para la historia argentina. Previo a la existencia del Banco Central, la inflación era 3%. En los primeros 10 años, que fue mixto, fue 6%, y después lo nacionalizó Perón en el 46, y hasta el 91, que fue el repudio generalizado de la moneda, la inflación fue 225%, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios que si lo mirás bien son 6, sí, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por ejemplo, toda esa desastre que hizo el Banco Central fue para financiar el delirio de los políticos. Sí, y Javier. no solo eso, déjame terminar, por favor. Y eso te cuesta 1,58 de crecimiento por año. Si vos limpiás todos los años que Argentina tuvo más de 20% de inflación, que es ese costo que vos tenés en crecimiento, si no hubiera sido por eso, hoy tendríamos un PIB per cápita similar al de Estados Unidos. Digo, Del 2003 al 2015, ¿qué pasó con el PBI? Se duplicó. Te ahorro el pensamiento. Pará. Es lo que se llama una recuperación cíclica, lo que Lo se que llama quieras. el rebote. Todo lo Se que llama el quieras. rebote Se del duplicó, gato el número muerto. se duplicó de 250 a 500 A ver, millones. ¿vos me estás preguntando o querés que diga lo que vos querés? Te lo digo porque un economista de este canal tengo estadística que hoy me preparó. ¿Sabés lo que espectacular. pasa? No, yo lo voy a poner en otros términos. ¿Sabes qué? El PBI per cápita de Argentina en 1998, a guita de cuando se fue el kirchnerismo, era $15.000. Y el kirchnerismo en dólares se fue en 13.000 o 12.000. Listo, digamos, de ¿sabes 2003 qué? Nos a hicieron 2015. más pobres. ¿Qué pasó con el empleo privado? No, a ver, pero ¿sabes lo que Vamos de pasa? vuelta. Que vos estás comparando, ¿sí?, contra el peor momento de la historia argentina. Entonces, digamos, esos números están desfigurados. No te pongas nervioso, vamos de vuelta. No me Arrancamos de estoy vuelta con el poniendo ejercicio, vamos de nervioso. vuelta, Lo que vos porque estás diciendo, no respondés en a la realidad, consigna. no, es que esa es la parte que vos no entendés. Yo estoy respondiendo a la consigna. Se llama recuperación cíclica. Vos tenías un nivel fue de... casualidad, fue una recuperación cíclica No, porque tocó es en una ese momento... recuperación cíclica. Entonces, no tiene nada que ver, digamos, o sea, es una recuperación No tuvo cíclica. nada que ver con la gestión. Así,
así por ejemplo, como los brutos de este gobierno hicieron caer fuertemente el PBI en el 2016, en el 2017 le rebotó. Como el tamaño del desastre causado después del gobierno de la Alianza fue enorme, claro, después rebotó. Fue azaroso. El empleo privado, ¿qué pasó en esos años? Sí, también subió, pero digo, es parte de la recuperación cíclica. Vamos, salimos del kirchnerismo, vamos ahora. ¿Qué pasó en estos años? Pero no, es que ahora no te voy a dejar pasar. Con el kirchnerismo, ¿Me dejas terminar? No te animás al juego. Sos el economista, pero poco. No te animás. Listo, está perfecto. No te animás porque si hay los números no te favorecen. Todo esto, mirá, todo chamuyo. Sí, bueno, claro. Todo chamuyo. Yo te voy a decir algo. Los primeros 4 años del kirchnerismo, el PBI se expandió a un ritmo del 8%. Recuperación cíclica. Los segundos 4 años del kirchnerismo se expandió 4. Los terceros 0. Es decir, es de manual, se llama la macroeconomía del populismo. Una vez que vos tuviste un desastre que culmina en una feroz crisis de balanza de pagos, donde el tipo de cambio real termina en la estratosfera, ¿sí? Todos pobres, porque era un desastre, y con el nivel de desempleo enorme, cuando te empiezan a ingresar los dólares y vos empezás a emitir para sostener el tipo de cambio, vos generás un shock de demanda. ¿Sí? Ese shock de demanda, digamos, te saca solo, pero es de manual. Es decir, ahora, el problema es, una vez que vos llegaste a los niveles de capacidad productiva equivalente, ¿qué hiciste? Nada. De hecho, el PBI per cápita sigue cayendo. Y en lo que cuenta, Javier, que es en moneda dura, terminamos abajo. ¿Cómo generamos trabajo? Y te voy a decir algo, y te voy a decir otra cosa más. Es más, el kirchnerismo fue tan desastroso, digamos, debería haber dejado un PBI per cápita de $32.000, $33.000. Eso está en un trabajo mío que se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina. Y explico que con los mejores términos de intercambio de la historia, que fueron 30% arriba de los que tuvo Perón. Con el famoso viento a favor. Sí, con la tasa de interés 0, en un mundo financieramente integrado, el kirchnerismo logró que el PBI per cápita en dólares caiga. Javier, me gustaría hacerte una pregunta. Volviste a hablar del kirchnerismo, no del macrismo. Parece que algo... Bueno, pero pregúntame del macrismo, te contesto del macrismo. Pero vos traes el kirchnerismo, yo te traigo el kirchnerismo. Arrancaste cuestionando, perdóname Florencia, pero arrancaste cuestionando, si no decime, ¿con cuánta pobreza recibió el kirchnerismo el país, con cuánta la dejó? La bajó 24 puntos. Los números del macrismo, de inflación, de desocupación, de pobreza, los números que han empeorado. De vuelta, se llama recuperación cíclica. También se llama rebote del gato muerto. Javier, me gustaría hacer una pregunta. Hay un gran debate así entre los economistas, e incluso gente de gobierno hasta los ha llamado los plateístas, a los economistas que predican un mayor ajuste fiscal. Vos dijiste, acá hay que cerrar el Banco Central porque emite para básicamente financiar la fiesta de los políticos. Hice referencia a la historia argentina, no a los últimos meses. No, mi pregunta es, ¿de dónde se ajustarías vos que no está ajustando el gobierno? ¿Cómo ajustarías vos para que el Banco Central no tenga que emitir más? O sea, porque en mi mundo el central no emite más porque no existe más. Bueno, pero ¿cómo ajustás? O sea, tenés que pagar las cuentas. Bien, exacto. ¿Cómo hoy ajustás? A vos te entregan la Argentina como está. Bueno, va a venir una Argentina donde tengas las pero Macri tiene que tener, dijo... Entonces digo, tenés que tener... en ajustar, no hay crecimiento un segundo. ninguno. ¿Cómo vas a ajustar? ¿Cómo vas a cerrar las cuentas? Bien, exacto. ¿De dónde vas a sacar y a quién le vas a sacar? Bien, exactamente. A ver, vamos por el primer punto. Nosotros con Diego estamos proponiendo volver a un fisco similar al que había entre el 2002 y el 2003. De tamaño. Entonces estás ajustando, pero ¿por dónde ajustás? Ahora te digo. Eso implica hacer un ajuste del gasto público de 15 puntos del PBI. El ajuste se compone en 2 partes. Para que la gente tenga en cuenta, hoy se está tratando de hacer un ajuste de ¿cuántos puntos? 2.6. Y vos estás proponiendo del 15, sigamos. Ok. No, me gustaría saber cómo. Bueno, ahora voy a explicar. ¿Y cuánta? Porque la gente está diciendo, pero ¿cuánta gente queda fuera del sistema con ese ajuste? No, esa es la gran mentira de los políticos. A ver. Es decir, eso se llama keynesianismo, eso es un error teórico, ¿sí? Y además falla siempre empíricamente. Entonces, pero es muy seductor para los políticos chorros porque los impulsa a gastar. ¿Cuál es el punto? Nosotros decimos cómo son estos 15 puntos, cómo se ajustan estos 15 puntos. El primer tramo son 9 puntos que son 5 en nación y 4 en provincia. Consta de eliminar de cuajo los subsidios económicos yendo a redefinición de contratos, no como la brutalidad que hizo este gobierno que le pegó todo al precio, sino es... Bájalo a la tierra, bajalo a la tierra. A ver, ¿viste el tema de las tarifas? Dice bajar los subsidios y renegociar con las concesionarias de servicios públicos. Ahora, vos no vas a tener juicios, nada contra el Estado, ¿no? A ver, si lo haces bien, no, porque en realidad
cuando vos cumplís la ecuación económica financiera del contrato, no te tendrían por qué hacer juicio porque te dejaron neutral. Justamente todos los contratos tienen condición de neutralidad en ecuación económica financiera del contrato. Es decir, con lo cual, vos fíjate esto, yo siempre hice el caso, lo conté para el caso del primer año de Aranguren. Aranguren hizo un ajuste gradual, hizo solamente un tercio, subió las tarifas 400%, se las multiplicó por 5. Nosotros habíamos hecho un programa donde vos eliminabas de cuajo esos 4,5 puntos en ese momento, ¿sí? Y solamente subía 100%. ¿Por qué? Porque tocabas el resto de las variables que hacen al contrato. Entonces tenés eso, tenés la eliminación de la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las porosas manos de los políticos, ¿sí? Y por otro lado, digamos, las transferencias discrecionales a provincias. Perdón, Javier, solo una cosa, vos decís iniciativa privada. No puedo estar más de acuerdo con vos, decir, bueno, plata del sector privado con controles. Pero hay alguien dispuesto las hoy. inversiones nunca vinieron. Claro. ¿Quién está dispuesto ¿Por qué van a venir en tu plan en ese las contexto? ¿Quién está dispuesto a privado venir a poner en Argentina? No, pero a ver, vos no es una sola cosa, esto es una reforma integral, porque si vos no le... A ver, nosotros cuando, de hecho, con ese indicador que comenté antes, el termómetro de riqueza, nosotros anticipamos que no iba a haber inversiones acá, porque justamente lo que hace ese indicador es mostrarte si se puede ganar plata en la economía, y claramente no se puede ganar plata en la economía. Argentina tiene 163 impuestos, tiene 69.000 regulaciones, es un país inviable, ¿sí? Es más, hay un ejercicio que hace Pricewaterhouse con el Banco Mundial que toma una empresa modelo y la replica en todas partes del mundo. ¿Y cuando viene acá? Y mira cuánto tiene de impuestos sobre las utilidades que tiene la empresa. Ese indicador es 140%. En ninguna parte del mundo pasa ese desquicio. Entonces es imposible ganar plata en Argentina. Entonces, a ver, Argentina tiene varios... La única forma que se sale de esto es acumulando de capital. Creciendo, o sea, vos crecés acumulando capital. Para vos acumular capital tenés que invertir. Vos para invertir tenés que tener ahorro. El destructor de ahorro en la Argentina es el sector público. Entonces tenés que poner en caja el sector público para que haya más ahorro, para que pueda haber más inversión. Una vez que vos superás esa fase de que tengas más ahorro, te tenés que encontrar con la inversión. Cuando una empresa tiene que encontrarse con esa maraña, ¿sí?, de los 163 impuestos, de las 69.000 regulaciones, no viene. es imposible. Pero suponete que alguien que está totalmente loco decide invertir en este país y por esas casualidades logra superar todas esas cosas y gana plata. Va a venir estos políticos chorros con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y te va a afanar el fruto de tu trabajo para repartirlo populistamente y ganar votos. Y entonces, ¿sabes qué? Acá no invierte nadie. Por eso el PBI per cápita argentino cae. Está bien. A ver, Javier, quiero volver al punto y ahora lo vamos a debatir. ¿Qué opinas de Lavagna? Yo creo que es una persona que se encontró en un momento difícil, pero supo mantener el rumbo, porque recordemos que el que hizo el trabajo sucio... Hablas después de lo de Remes Lenikov. Exactamente, es el que hizo el trabajo sucio, la economía empezó a rebotar y él tuvo el temple para mantenerla en esa línea. Como quiso mantenerla en esa línea, después lo echaron. ¿Los argentinos van a votar pensando en el bolsillo, Amalia? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Ese va a ser el Sobre criterio? todo, ¿Cómo me está yendo? Sobre todo estas elecciones, sí, porque está complicada la cosa para la clase alta, para la clase media y para la clase baja, ni hablar. Yo le quería preguntar a Javier, ¿vos crees que este gobierno es populista y por eso no tomaría las medidas que vos estás planteando, que son antipopulistas? A ver, yo no veo qué tiene antipopular el programa que estoy proponiendo yo, por ejemplo, en este momento, donde el mayor costo no cae sobre la gente. Entonces, ¿por qué crees que no toman esas medidas? ¿Cuál Porque es el miedo también si son no es la corporación gente? política, ese es el punto. No hay diferencia entre Pinedo y Pino Solana, entre Cristina Fernández de Kirchner y Carrió, entre Axel Kicillof y, no sé, Fernando Iglesias, Amadeo, cualquiera de esos. Son todos los mismos al momento de defender los privilegios de casta. Son exactamente lo mismo. Lo que hay que comprender... Hay que escuchar más Kicillof, menos Milei. Justamente, no, habría que escuchar más a Mises y menos a Marx. Y no tanto Milei. Menos a Keynes
y Massa O sea, Friedman. vos vas a la corporación política, a los Claro, políticos. obvio, pero ahí claro, apuntás. es que, digamos, cuando de un vos- lado y del otro. Vos me mencionaste el caso, digamos, cuando yo voy a una anime, Pero, digamos, Javier, a una ¿cómo cosplay gobernás? Javier, ya voy, Javier. de General ANCAP, ¿sí? Porque justamente lo que quiero transmitirle a la sociedad es que la verdadera grieta es entre los que producimos, generamos riqueza, o sea, el sector privado, y del otro lado los parásitos de lo político. Esos son nuestros Está bien. enemigos. Buscá la foto mudo antes de irnos del general ANCAP, que la tenés. Sí, Liliana me estaba Que haciendo una fuiste, pregunta. perdón, fuiste a una... ¿cómo es? Se juntaban los chicos de historieta anime, ¿no? Exactamente, y entonces yo ¿La fui tenemos? Ah, no, vestido no, de no. General ANCAP. Ahí está. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿No fuiste muy bien recibido? no, todo lo contrario. Todo lo A contrario. ver, vamos a escucharlo. ¿Quién vamos te a hizo el escucharlo. disfraz? Lilia Lemoy. Era una convención. Ahí no me salía para. Hola, soy el general ANCAP. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos. Un país donde se defienden las libertades individuales. Donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, eso mismo lo dije en el escenario. Ajá. Había 500 chicos cuando dije eso mismo. Y en el momento que dije que había que... Lo interesante del caso de Liberland es que no hay impuestos. ¿Cuál fue el punto? La gente empezó a cantar la canción contra Macri. Bien. ¿Alguien quería hablar acá? 30 Sí, Liliana. segundos. Sí. Lili, pero nos tenemos que ir ya. Bueno, Javier, ¿va a venir la semana que viene? Totalmente. Que venga vestido, ¿Sí? sí. ¿Vos querés que venga? ¿Te Por animás a favor. venir vestido así? Venga, ANCAP. ¿Como ANCAP? Tendría que hablar con la chica que me hizo el traje para... La producción se ¡Comprate encarga. uno! Le decimos. Señoras y señores, hemos llegado al final. Nos tenemos que ir, hay que entregar ya a esta hora. Gracias, Matices, a Tito por vestirme. Mañana se juega acá el gran clásico de Avellaneda. Mudo el lunes, que estoy esperando. Apuesten algo, pará, Y apuesten lo algo. quiero a Lisandro. Apuesten algo, acá. Ahí está, vamos a una apuesta. Dale. Te doy el empate, ¿qué querés? Habla por acá, dale, dale, el dale. empate. Eso es lo que pide. El viernes que yo me voy con comidita para todo el círculo que está acá. ¿Sí? Vamos todavía, aguante la academia. Señores, tengan ustedes un excelente fin de semana. Gracias por haber estado de ese lado. El próximo lunes, 21:30, estaremos aquí. Chao, gracias, Javier.